educativa, amantes de la buena lectura. Nosotros somos estudiantes del sexto grado de primaria, el profesor Carlos Norma Carrera Herrera. Les damos la bienvenida a la exposición de Perú Lee 2026. Mi nombre es Leila Murga, soy estudiante del sexto año de primaria, tengo 11 años y soy del distrito de La Morada. Mi nombre es Elisa Tatiana Chiquimón Camomán, tengo 11 años y soy del caserío del Azul. Hola, me llamo María Estefania Dania Romero, tengo 11 años, estoy en el sexto grado de primaria y vivo en el caserío del Azul. Pues hoy no solo venimos como estudiantes, venimos como niños que nos importa la lectura y cada hoja nos tomamos con una simple lectura, lo tomamos como una reliquia valiosa. El día de hoy voy a exponer Cholito de Amazonita. En los datos literarios, año de publicación 2001, género literario narrativo, especie novela infantil y juvenil, corriente literaria narrativa amazónica y andina contemporánea. Biografía del autor. Óscar Colchado Reducción nació el 24 de diciembre de 1947 en la Sierra del Perú. Pasó su infancia en Huaylas, donde absorbió los mitos y leyendas andinas directamente de la tradición oral. Fue un destacado escritor, poeta y docente célebre por crear el entrañable personaje de Cholito. Su obra busca revalorar la cosmovisión andina y conectar a los niños con la riqueza de la identidad peruana ancestral. Entre sus libros destaca Tras las huellas de Lucero y Cordillera Negra. Falleció en 2023, dejando un legado fundamental para la literatura infantil y juvenil peruana. El contexto literario. La novela fue publicada en el año 2001, periodo en que la literatura peruana buscaba integrar la diversidad de expresiones geográficas. En esa época, la mayoría sufría graves amenazas ecológicas por explotación de recursos y pérdida de bosques. Óscar Colchado escribió esta obra para hermanar al mundo de los Andes con la selva peruana, a través de su célebre personaje. El libro refleja la gran conexión que existe entre todas las culturas originarias y la naturaleza. Al mismo tiempo rescata la mitología amazónica y alerta sobre el peligro de destruir el ecosistema forestal. Hosta y el duende. Datos literarios. Año de la publicación 1955. Género narrativo. Especie un cuento infantil. Corriente literaria narrativa fantástica de raíces folclóricas peruanas. La biografía. Carlota Carvalho de Núñez nació el 26 de mayo de 1909 en Lima. Fue una de las primeras mujeres en letras peruanas y dedicarse con pasión a la literatura infantil, además de destacar como gran pintora, compositora y educadora. Sus obras rescatan la enorme maestría y el folclore ancestral de las tradiciones populares y el realismo mágico de las regiones de nuestra patria. A través de sus hermosos relatos busca sensibilizar la infancia sobre la identidad y el amor por la naturaleza. Falleció en 1980, dejándonos un valioso legado cultural. Contexto literario. Año de la publicación. El cuento fue publicado originalmente en esta hermosa década de 1950, una época en la que la literatura infantil se empezaba a valorar de la inmensa riqueza de las tradiciones rurales frente a la acelerada modernización urbana. En esos años, las comunidades del Andes seguían sufriendo exclusión social y marginación económica por los mercados centralismo de la capital. Carlota Carvalho de Núñez escribió esta obra inspirándose en los hermosos paisajes andinos y las leyendas sobre los seres o espíritus de la tierra. El libro nos refleja de forma muy sutil la inocencia del campo y la ambición. Resumen. La historia empieza cuando Cholito viaja a la selva del Perú para visitar a su tío en el trabajo. En medio de su imponente paisaje verde, el niño se pierde accidentalmente y se adentra en la espesura del bosque amazónico. Allí descubre un universo fascinante habitado por criaturas míticas, espíritus protectores y comunidades nativas que viven en armonía. A pesar de los peligros de la selva, Cholito desliza su ingenio para salvar a la Amazonía de la garra de los ambiciosos destructores. La novela muestra cómo un niño andino aprende a respetar, defender y amar los secretos de la selva peruana.
vivientes. Mientras recorre los ríos y bosques, aprende a descifrar los misterios de la selva junto a seres fantásticos como el Tuyachaki y la Yanomami. Cuando descubre a los madereros ilegales y colonos ambiciosos que quieren destruir el hábitat de las tribus nativas, decide actuar con valentía y astucia para detenerlos. Personajes: Cholito es el niño protagonista que destaca por su gran valentía y astucia. El Chuyachari es un duende con pies desiguales. La Yanomami es la gigantesca serpiente protectora del agua del Amazonas. El tío de Cholito es el familiar al que va a visitar repentinamente. Los nativos amazónicos son los guardianes ancestrales de la selva. Resumen: la historia empieza cuando Bosta, un tierno niño campesino, sale a pastar las ovejas de su madre en las altas montañas. En el camino se encuentra con un misterioso duende quien le invita a jugar un juego de dados muy especial. Al aceptar, el pequeño pierde la noción del tiempo por completo en la cueva del ser mágico. Ahí descubre que el duende lo ha entretenido con juegos mientras pasaban velozmente los años en el mundo exterior real. La obra muestra cómo un infante vive la fantasía. Argumento: Oshta y el duende narra las inesperadas vivencias de Oshta, un niño que se siente atraído por los seres mitológicos que habitan en los pueblos andinos. Mientras cumple con sus labores diarias encomendadas por sus padres, aprende a mirar la naturaleza como un espacio lleno de fantasías, misterios y antiguos secretos. Cuando acepta la invitación del duende, observa el engaño y la ambición y cómo las riquezas mágicas se convierten en simples trampas de tiempo. Ahí se da cuenta que ha perdido valiosos años lejos de su familia. La historia combina la fantasía, la nostalgia y la identidad. Los personajes: Oshta es un niño pastorcito muy inocente, irresponsable, curioso. Le encanta jugar, pero cae en los engaños del misterioso duende de las montañas. El duende es un ser mágico, astuto y caprichoso que habita en las cumbres andinas. La madre de Oshta es una humilde mujer andina que trabaja y cuida a su familia y se preocupa profundamente y envejece esperando el regreso de su hijo. Las ovejas son los animales que el pequeño pastor debe cuidar. Los ancianos del pueblo son los pobladores que guardan memoria del tiempo transcurrido y recuerdan con nostalgia la misteriosa desaparición del pequeño Oshta. Género literario: es un cuento fantástico de raíces andinas que se centra en rescatar las tradiciones y leyendas populares y orales y advertir sobre los seres mitológicos. Pertenece al género narrativo porque relata secuencialmente a un personaje claro. También es reconocida como una antología de la literatura infantil nacional por su gran valor expresivo. Los valores: responsabilidad laboral, cumple con cuidar a los animales, amor filial profundo, el pequeño extraña su hogar campesino, prudencia extraña, advierte sobre los juegos de identidad tradicional, reconoce el folclore ancestral de la sierra, arrepentimiento sincero, reconoce el tiempo perdido. El mensaje: el cuento nos deja un mensaje profundo sobre la importancia de valorar el tiempo y no descuidar nuestras verdaderas responsabilidades en discusiones vanas. Nos enseña a ser prudentes ante ofertas engañosas que nos alejan de las personas que más amamos. Nos recuerda que la familia y el hogar son regalos preciados que debemos cuidar para siempre. La autora nos invita a apreciar cada momento junto a los seres queridos. Género literario: es una novela de aventura y ecología fantástica, porque relata los mitos de manera ágil. Los valores: conciencia ambiental. Cholito lucha activamente por proteger los bosques. Interculturalidad: respeta y aprende de los saberes nativos. Justicia: defiende de la selva de los explotadores ilegales.
bosques de la Amazonía. Nos enseña que la naturaleza no es un objeto de explotación comercial, sino es un hogar sagrado que debemos cuidar con respeto y armonía. También nos recuerda que todas las regiones de nuestra patria están unidas y que el ANI y la selva comparten un mismo corazón mundial. El autor nos invita a tomar conciencia sobre el impacto de nuestras acciones y a ser como Cholito, en defensores decididos para los ecosistemas de nuestro Perú. A continuación vamos a dar los dos autores. La semejanza. Niños trabajadores y hijos buenos. Son los niños, dos protagonistas, niños pequeños de comunidades rurales. Oshta y Cholito, que son niños obedientes y quieren muchísimo a sus madres, ayudándoles en las labores diarias. Trampas de personajes mágicos. El problema central empieza cuando un ser mitológico engaña a Oshta, el duende de los Andes, invitándolo a su cueva a jugar de los dados y azar. A Cholito lo atrapa Chuyachaki, el duende de la selva, transformándose en otra persona para confundirlo. El tiempo mágico. En las dos historias, cuando los dos niños entran al mundo mágico, el tiempo pasa diferente. Oshta juega por años pensando que solo pasaron unas horas. Cholito viaja a través de ciclos, conociendo las leyendas de la Amazonía. El regreso a casa. Al final, la enseñanza más bonita es cuando ambos niños logran vencer los trucos de los duendes. Gracias a su astucia y con nostalgia llegan a abrazar a sus familias. Ahora vamos a hacer la comparación. ¿Qué comparamos? Vamos a comparar el lugar, el ser mágico y el peligro real. Lugar: Cholito y la Amazonita. Ocurre en la selva peruana. Ríos grandes, árboles gigantes, calor y la vegetación. Lugar: Oshta y el duende. Ocurre en la sierra peruana. Montañas, pastos altos, ovejas y hace mucho frío. El ser mágico: Cholito y la Amazonita. El Chuyachaki, un duende de piel al revés que cambia de forma para confundir a las personas y cuida a los animales del monte. El ser mágico: Oshta y el duende. Un duende de los cerros que le gusta jugar dados y azar y vive en las cuevas oscuras. El peligro real: Cholito y la Amazonita. El peligro de la ambición de los hombres malos que explotan los recursos de la naturaleza y la Amazonía. El peligro real: Oshta y el duende. La distracción de los niños, en vez de que hagan sus tareas, se ponen a jugar y se olvidan de las tareas. El mensaje final. El Ministerio Educativo, Minedu, a través de Perú Lee, nos enseña que el Perú tiene muchas regiones, que es costa, sierra y selva.